Hey, ¿qué onda? Mi nombre es Jonathan Domingo y estás escuchando mi podcast. Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están? Primer reseña de libros que voy a estar haciendo en este canal es del libro de Carlos Spurgeon, Discursos a mis estudiantes. Es un clásico y lo que voy a hacer en ese video y probablemente en el resto de los videos es que voy a dividir el video en 5 partes. 1, el sinopsis. 2, el resumen. 3, citas del libro. 4, mi reseña. Y 5, el impacto personal. Entonces, empezando con el sinopsis. Carlos Spurgeon fue un pastor del siglo XIX de la Iglesia Metropolitana, el Tabernáculo Metropolitano de Londres, la iglesia más grande desde la iglesia de los Hechos, un auditorio de 5,000 personas, 4 reuniones por fin de semana, todas llenas a tope, predicaba sin uso de amplificación. El lunes se transcribía, el domingo en la noche se transcribía su sermón y el lunes salía en periódicos alrededor del mundo y alrededor de 1 millón de personas semanalmente leían los sermones de Carlos Spurgeon. Sin duda alguna, la persona más influyente del cristianismo del siglo XIX, uno de mis héroes personales. Yo lo amo y lo admiro un chorro. Su apodo es el príncipe de los predicadores. Si has leído sus libros, este es el más famoso. Por ahí otro que se llama Ganador de Almas, más corto, también lo recomiendo un chorro. Pero si has leído sus libros, tú sabes que es un maestro de las ilustraciones y de la comunicación. Pero bueno, este es un libro largo, es aproximadamente 20 horas en Audible, como 500 páginas impresas. Es una transcripción de discursos que él daba a sus estudiantes, por eso el nombre es parte de un seminario de preparación pastoral. Entonces, esto va enfocado a pastores y personas que quisieran ser pastores. Entonces, definitivamente, si eres pastor, espero que lo hayas leído. Si no, deberías darte el tiempo para hacerlo. Es una obra maestra, es magistral. Pero aunque no seas pastor, tiene muchas cosas muy útiles. El primer 25% del libro aproximadamente trata con el carácter del pastor, la obediencia a Jesús, el rol del Espíritu Santo en la vida del pastor, la vida de oración del pastor. Y el último 75% es tips y consejos de la predicación, del estudio de la Biblia, de la comunicación, y es tan detallado. A veces, de hecho, pasa dos capítulos enteros en la comunicación no verbal. Está muy, muy, muy extenso y está muy bueno. Entonces, ese es el sinopsis, el resumen. Como ya dije, los primeros 4 capítulos hablan de la preparación de un pastor, del predicador. No hablan de las cosas que hace el pastor, sino de quién debe de ser el pastor. Como digo, eso va dirigido a prospectos pastores, pero aplica a cualquier persona. Habla de la atención que cada cristiano debe darle a su alma. Esta es una cita del libro. Dios no bendice el talento, bendice vivir como Jesús. Un ministro santo es una asombrosa arma en las manos de Dios. Entonces, la primera parte es del carácter y de la obediencia a Dios y del rol del Espíritu Santo en la vida de la persona, quiénes son los pastores internamente. Y el resto del libro se enfoca en la Biblia, en la predicación y en la preparación. Está lleno de consejos. Como dije, es considerado por muchos el mejor predicador de todos los tiempos, definitivamente uno de los más reconocidos de todos los tiempos, y entra en tanto detalle de cómo él prepara sus mensajes, de cómo él lo da, de cómo él le gusta inclusive que el cuarto esté organizado. Es muy interesante, muy, muy, muy útil. También tiene un chorro de humor. Es algo que me gusta mucho de Spurgeon, que lo lees y te entretiene. Cuenta una anécdota de un pastor que estaba predicando y tenía la Biblia en su mano y dijo: yo sé que hay una mujer aquí que está viviendo en adulterio, es una adúltera, y le voy a aventar la Biblia y le voy a pegar en la cara. Y agarra la Biblia y la hace para atrás y dice que como 20 mujeres bajan la cabeza, y dice el pastor: no sabía que había tantas adúlteras aquí. Es muy chistoso, pero
lo usan el ejemplo de que los pastores no deben de ser agresivos o mala onda o descorteses con su iglesia, pero es muy fácil de leer en ese sentido. Sí es denso, pero es un comunicador increíble. De hecho, aunque no seas predicador, si eres comunicador en general, tiene demasiados tips, y yo todo aquí trabado y con 1000 muletillas debería de darle otra leída, pero el caso es que está súper práctico. Pero interesantemente, y eso no sé por qué, en el capítulo 11, en medio de puras cosas de predicación, tiene un capítulo dedicado a la depresión dentro del ministerio. Y esto es algo que casi no se habla. He leído unos cuantos libros al respecto, pero este capítulo acerca de la depresión en la vida de un cristiano es, en mi opinión, el tratado más preciso, más inspirador, de más ayuda en el tema de la depresión para el cristiano. Que un cristiano pase por una etapa de depresión es increíblemente complejo y difícil, porque aparte de la depresión estás lidiando con estos pensamientos de: pero si amo a Jesús y estoy sirviendo a Jesús, ¿por qué me siento así? Y la verdad es que aunque no pases por depresión clínica, todos pasamos por temporadas de depresión, y tener una persona de la talla de Carlos Spurgeon que abra su corazón y relate sus propias batallas con este monstruo, la neta vale el precio del libro únicamente para leer el capítulo 11. Algunas citas acerca de algunas citas de este libro. El idioma del corazón es la lógica en llamas. El idioma del corazón es la lógica en llamas. Él está llamando a los predicadores a no solamente ser inspiradores, sino a que haya argumentos de el por qué tenemos que tener cambios. Muchas personas te dicen que tienes que cambiar, que tienes que obedecer, que tienes que madurar, pero necesita haber una lógica detrás de eso que nos enseñe, nos ayude, nos dirija al por qué hacemos esas cosas. Otra frase que me encantó, esta está un poco más complicada: desecha el servilismo de la imitación y elévate a la masculinidad de la originalidad. Desecha el servilismo de la imitación y elévate a la masculinidad de la originalidad. Servilismo es como ser lamebotas, es querer agradar a todo el mundo, y lo que dice: cuando estás imitando, lo único que estás haciendo es que estás intentando caerle bien a todo el mundo, y eso es un lazo. La Biblia dice que el temor del hombre es un lazo. Sin embargo, dice que es masculino ser original. En otras palabras, una fortaleza es la originalidad. No solamente el repetir e imitar a otras personas, sino estudiarte a ti, conocerte a ti y saber qué es lo que Dios está hablando a ti, y crecer en tu individualidad es una señal de fortaleza. Última frase que quiero compartir del libro: Dios creó toda la naturaleza para ser nuestro maestro. Spurgeon pasa como 4 o 5 capítulos hablando inclusive de ciencia, de los planetas, de cómo, si indagamos y estudiamos la naturaleza, podemos aprender acerca de Dios en todo, desde el mundo animal. Como dije, él pasa un capítulo entero hablando de todos los diferentes planetas y cómo nos demuestran algo acerca de Dios, cómo la gravedad nos demuestra algo acerca de Dios. Entonces, está muy chido. Ok, mi reseña. Yo le doy a este libro, si no eres pastor o no estás en un ministerio donde estás comunicando, un 7 de 10. ¿Por qué? Aunque lo que es general es buenísimo, sí habla en demasiado detalle acerca de la predicación y la comunicación. Entonces, si quieres leerlo, chido, la verdad vale muchísimo la pena. Pero si eres pastor o predicas o eres comunicador, le doy un 9.5 de 10. La verdad es importantísimo que lo leas. Dios te va a hablar un chorro y vas a aprender muchísimo. Le pongo 9.5 y no 10 de 10 porque Spurgeon escribió hace 1700 años en una era donde las personas eran un poco rudas y de repente no me gusta eso acerca de su estilo de escribir. Es un poco áspero. Dice que si tienes el
pecho pequeño, que no seas pastor, porque si Dios hubiera querido que fueras pastor, hubieras tenido un pecho más grande para poder proyectar tu voz. Recuerda que es un tiempo antes de micrófonos, amplificadores, donde tenías que proyectar tu voz, y tú dices, si estás chiquitito, ni siquiera aspires al pastorado, cosas que están fuertes. Pero, o sea, 9.5 de 10 es una reseña, o sea, muy favorable. El impacto personal, yo lo leí por primera vez hace como 12 años, y obviamente lo que lees cuando tienes 18, 19 años, te marca y dices, sí, ese libro me habló, pero no recordaba muchos detalles, y me encantó la idea de, y lo escribí aquí, de recordar que un pastor que pierde su comunión con Dios es un pastor inútil. ¿Por qué? Porque un pastor no es llamado a dirigir una organización, es llamado a pastorear un rebaño. Y si no hay intimidad con el pastor principal, con Jesús, entonces ¿cómo vamos a dirigir el rebaño? Eso es algo que yo estoy viviendo ahorita en esta etapa en mi vida. Me bajé del liderazgo de Horizonte por una temporada porque me di cuenta que había descuidado mi intimidad con Jesús, que me había desviado, que me había distraído en mi vida de oración, en mi intimidad. Estoy leyendo otro libro que va a ser, después de Mero Cristianismo, voy a dar una reseña de un libro que se llama Pastor por Eugene Peterson, es el que estoy leyendo ahorita mismo. Y él dice que estaba escuchando a un pastor que era experto en liderazgo de la iglesia. Y ahí dice, algo no me cae. Y compró sus 4 libros que tenía de liderazgo de la iglesia y se fue al glosario, creo que se llama, donde tiene una lista de todas las palabras importantes, y ninguno de los 4 libros mencionaba la oración. Y dice Eugene Peterson, ¿cómo puede ser que tienes libros que hablan del liderazgo cristiano y no incluir lo más importante, que es la oración y la comunión con Dios? En Hechos, los apóstoles decidieron enfocarse en el misterio de la oración y de la palabra de Dios, y Spurgeon lo hace desde el principio y es enfático, y esa es la parte que cualquier cristiano tiene que leer, porque tiene que recordar que esta vida no es cualquier cosa. No debemos tomar nuestra espiritualidad a la ligera. Tenemos que conocer a Dios, tenemos que dejar que Él nos enamore, que Él nos atraiga a Él. Entonces, en especial, esos primeros 4 capítulos me encantaron. Todo lo de la comunicación también estuvo chidísimo. Escucho los libros en Audible mientras estoy en el gym, entonces me viajo y yo estoy teniendo una conversación con Spurgeon, que me está dando sus tips de predicación. Y como dije, el capítulo de depresión dentro del ministerio, me encantó. Una persona de su talla que hable del tema sin rodeos está súper chido. Bien, entonces voy a estar haciendo algunos videos de reseñas. O sea, no tengo muchas ambiciones con eso, simplemente los libros que estoy leyendo, y quiero estar haciendo un video. El próximo video que voy a hacer va a ser de Mero Cristianismo, entonces si quieres ir empezando a leerlo, voy a dejar un link para que lo puedas comprar en Amazon. Y después de eso, el próximo libro va a ser un libro que se llama Pastor por Eugene Peterson, y van a haber algunos libros que no están disponibles en español. Entonces, si no hablas inglés, pues vas a tener que nada más escuchar la reseña y ver qué es lo que aprendí yo, pero si hablas inglés también voy a dejar el link para que lo puedas comprar en inglés. Lo último antes de despedirme es que tengo un link para Audible para que tengas un mes gratis y 2 libros gratis. Si después del mes no quieres pagar, no tienes que pagar ninguna mensualidad, tú puedes cancelar y te puedes quedar con los 2 libros en audio. Pueden tener cualquier precio, es un valor muy chido. Entonces también el link a eso va a estar en la descripción. Y chido estar grabando un video, me siento un poco extraño, ya había sido mucho tiempo sin crear ningún tipo de contenido visual. Entonces gracias por tu tiempo y nos vemos para la próxima.